Saludos. Un placer nuevamente poderlos acompañar en esta ocasión para poder compartir alguna experiencia y preparación académica en marco de un gran evento como lo es el trabajo en forma conjunta en una clase espejo, participando Colombia en su curso de logística internacional de la universidad, de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y por Costa Rica, la Universidad Fidelitas en su curso de programación y control de inventarios. La serie de videos que vamos a ver en esta ocasión nos llevarán a recorrer dos temas que son esenciales, o que es el tema que iremos a ver, que es la cantidad óptima de pedido y los indicadores logísticos. Sin embargo, para poder ver estos dos temas, debemos de hacer dos recorridos muy importantes y uno posterior. Los dos iniciales es qué es la cadena de suministro bajo una conceptualización. La importancia, como segundo tema, la importancia de los inventarios en la cadena de suministro. Para poder llegar a ver la cantidad óptima a ordenar, que es un tema de gestión de inventarios y que lo va a tocar después con la gestión de compras. Para posteriormente poder ver los indicadores logísticos. Sin más, iremos muy precisos, muy exactos en los conceptos para no ser muy extensos los videos y sean así de más rápida comprensión y de apoyo. Como ustedes lo vieron, pongo a disposición mis teléfonos y mi correo. Si tienen alguna duda adicional o con respecto al video, por favor háganoslo llegar. Así será importante poderles contestar y estar en contacto con ustedes. Pues bien, muchachos, vamos al primer tema que nos lleva, que es una rápida explicación o un recorrido muy rápido sobre la cadena de suministro desde el punto de vista qué es la cadena de suministros, para poder entender la relación que tienen los inventarios y qué es lo que vamos a hacer con inventarios, ¿verdad? Entonces, de muchas versiones que podemos tener de definiciones de cadena de suministro, nos dicen que realmente es todos aquellos procesos que nos permiten llevar o llegar hasta el cliente final, que aquel producto que va a satisfacer sus necesidades. Pero para poder llegar con este producto al cliente o satisfacer al cliente, deberemos recorrer toda una cadena que va desde el proveedor de mi proveedor, en la cual se repite cíclicamente, donde vamos a tener que llevar todos aquellos procesos que nos permiten recolectar materia prima, nos permite transportarla hacia nuestras plantas, almacenarlas, producir, luego almacenar y distribuir hasta el minorista, es decir, al cliente de mi cliente, y pues llegar hasta el cliente final, que es el cliente de mi cliente. Entonces recorrer toda esta cadena nos permite, pero a lo largo de esta cadena nos pide como una máxima minimizar el inventario, y ahorita vamos a ver por qué. Pero curiosamente, igual forma, el inventario es el caballo de batalla, es el alfil del ajedrez de la cadena de suministro. Por eso se combina con diferentes filosofías, como podríamos indicar rápidamente la cadena
la filosofía de justo a tiempo, por ejemplo, que nos lleva a abocarnos que vamos a tener que comprar la cantidad justa y necesaria, en el momento necesario para producir, que vamos a producir lo correcto y en las cantidades necesarias para satisfacer la demanda, que tendremos de inventario de materias primas, de productos en proceso y producto terminado en nuestras tiendas la cantidad justa y necesaria, pero que igual esta cadena tiene que ser eficiente y eficaz a lo largo de toda ella, porque si no, pues no tendría sentido si nosotros no tenemos una eficiencia adecuada en esta cadena. Entonces, como ve, nosotros caminaremos desde proveedores, procesadores, distribuidores, minoristas, usuarios, etcétera. Hay muchas personas que dependen y están involucradas en esta cadena. Es necesario que estén conectadas con este flujo de información. Y acá es la palabra más importante que vamos a seguir trabajando por mucho tiempo, que es este concepto de información. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener que pensar en nuestros inventarios, la información que venga desde el lado de nuestro cliente va a ser fundamental para la creación de los inventarios. Pero para la creación de inventarios, nosotros vamos a tener que traer la información adecuada a nuestro proveedor, para así tener los inventarios de materia prima, si somos productores, adecuada para producir en el momento justo, correcto y en la cantidad correcta. Y si somos comercializadores, es la cantidad adecuada que tenemos que comprar. Acá ya se va combinando y vamos a ir comenzando a entender si yo tengo proveedores de materia prima o proveedores comerciales de productos finales para ser comercializados únicamente. Yo no puedo estar pidiendo todos los días. A veces los traslados duran 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 días. Hay veces que tenemos reposiciones y casi instantáneas. Pedimos en la mañana y podemos tener en la tarde. Pero si es logística internacional, podríamos estar barcos cada rato, aviones cada momento. El contenido de transportación o la cantidad para la transportación. Entonces, véase lo innecesario y lo importante de conocer esta cantidad adecuada, exacta y correcta. La coordinación que debe existir entre proveedores y clientes, o hacia los clientes y los proveedores, debe ser necesaria. El aumentar la productividad va a disminuir el inventario y aquella capacidad no instalada, disminuye la capacidad instalada no utilizada. Acá no vamos a tener más de lo que no vamos a ocupar. No vamos a traer más de aquello que no necesitamos traer. Por eso en cadenas de suministro se habla de la gestión de la demanda y no hacerle frente a la demanda. Estos son los grandes retos que se tienen en la gestión de la cadena de suministro. Existen diferentes elementos de estas presentaciones, los cuales no vamos a ver todos porque cada una de las presentaciones pues tiene diferentes elementos que no van al caso, digamos, en este
momento. Uno de los elementos que nada más traigo a colación es la planificación, y se acuerda que hemos hablado o conversé sobre la importancia de la información. En esa importancia de la información está la importancia de la planificación. Entonces, el tener que saber qué voy a vender, el cuándo lo voy a vender y la cantidad que voy a ocupar para hacer frente a mi demanda requerirá mucha información y planeación. Por eso requerimos en todo momento trabajar en estos elementos. Trabajar en estos elementos. Por lo tanto, y aquí traigo esto que es la disponibilidad de información adecuada, pero sobre todo la eficiencia de hacer uso de ella. Y si nosotros somos eficientes haciendo uso de la información, va a ser muy acertado nuestro funcionar dentro de la cadena de suministro. Entonces, si tenemos levemente entendido sobre la cadena de suministro, podemos irnos entonces más bien a entender la importancia que tiene la cadena de suministro en diferentes elementos o el juego que tienen los inventarios en la cadena de suministro y por qué son importantes ellos en este juego. Pues bien, si nosotros tenemos en la cadena de suministro juegan muchas personas, no hay muchos elementos, pero es la adquisición de materiales para transformación en productos intermedios o productos terminados. Entonces hay tres cosas o tres elementos más importantes en este juego, que va a ser el suministro, el fabricarlos y distribuirlos. ¿Y qué es lo que vamos a suministrar? Inventarios. ¿Qué vamos a fabricar? Inventarios. ¿Qué vamos a distribuir? Inventarios. Pues puñica. Entonces, como decimos en Costa Rica, hay muchos elementos que debemos de entender. Y acá entonces comenzamos con este tipo de preguntas que nos tenemos que hacer de forma constante. Ese suministro en el cómo, dónde, cuándo se consigue y suministran las materias primas para la fabricación o productos terminados si es de comercialización, ¿verdad? Acá es donde en los proyectos que, por ejemplo, en esta clase espejo que estamos realizando entre Colombia y Costa Rica y del curso de logística internacional por parte de la Universidad Colombiana, muchos de estos productos que van a comercializar, que van a tener que hacer, desarrollar el caso, vienen de otros países. Yo me pregunto, ya tenemos claros dónde lo vamos a comprar. Entonces, por eso acá la parte de compras, ¿no? Tenemos claros dónde lo vamos a comprar. ¿Cuánto vamos a comprar?
cómo, y después surgen los elementos de la cadena de suministro o de la parte logística meramente, es cómo los vamos a traer. Omitamos en este caso, o digamos no omitamos, sino más rápidamente en el centro de nuestro emparedado está la fabricación. Si yo voy a fabricar en un país y lo que voy a traer es la materia prima, la planificación, la programación de la producción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ella se va a encargar de transformarlos. Pero entonces las preguntas anteriores de las partes de los suministros siguen jugando y siendo válidas. ¿Qué materias primas tengo que traer? ¿De a dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces las preguntas nunca terminan de dejarse hacer. Yo lo que les pregunto a ustedes, ¿lo tienen analizado? Bueno, y si nos vamos a la última etapa, ¿qué es la distribución? ¿Y qué vamos a llevar? Pues igual, inventario, producto final a nuestro cliente, como puede ser un mayorista, un minorista o cliente final. Por eso la cadena de suministro va hasta el cliente de mi cliente. Porque si yo fabrico, no sé, por acá tengo toallitas húmedas, ¿no? los Kleenex o posiblemente mi cliente sea Walmart, pero realmente Walmart es mi cliente, en este caso mayorista detallista, que pues tiene las dos divisiones. Pero el cliente final va a tenerse la madre con su bebé que ocupa las toallitas. Y entonces, las preguntas dejan de valer. No, las mismas preguntas siguen siendo válidas. ¿El qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? Todo esto tiene una gran importancia y tiene una gran valoración. Y ya para irnos metiendo más a la área de inventarios, por eso le hemos llamado cadena de valor en muchas ocasiones. Sigo yo hablando, me gusta más decirle cadena de suministro, cadena de abasto, porque la prioridad es que solamente ella va a agregar valor. Debemos de tener procesos lean, en que solamente los procesos que se realicen agreguen valor. No procesos por tener procesos. La cadena de suministro es un engranaje de procesos que tienen que estar debidamente engrasados, ajustados, alineados, sincronizados. En la cadena de suministro, todos los actores del negocio tienen que estar presentes, se tienen que tomar en cuenta, se tiene que fluir esa información que hablamos al inicio. Donde tenemos que tener desde los proveedores de nuestros proveedores a clientes de nuestros clientes, nuestros departamentos, nuestras áreas funcionales de la organización tienen que estar sincronizadas para poder terminar siendo un proceso optimizador e integrador de nuestra organización. ¿Verdad?
De ahí, ¿por qué es que seguíamos hablando, verdad? De esta gran importancia, ¿verdad? De esta gran importancia de la cadena de suministro como tales, ¿no? ¿Qué sucede? Pues seguimos nosotros teniendo claro que va a ser la que va a abastecer los inventarios. ¿Cómo? Al costo más bajo posible, sin demeritar calidad. Eso lo tenemos que tener claro y fundamentado, ¿verdad? Abastecer los materiales en la cantidad necesaria, en la calidad, en el tiempo y en el costo adecuado. ¿Qué? Terminan siendo siempre la palabra o el término inventario. Elementos que lo integran, ahí están. Guarde algunos principios importantes de la cadena de suministro. Y acá quiero irme a uno importantísimo. Hay principios que no se pueden olvidar. Quiero rescatar de acá esta planeación de demanda. Siga gestionando la demanda, controlando su demanda. Porque con ello es que nosotros generaremos o analizaremos o tendremos como elemento para poder calcular los inventarios requeridos con las diferentes herramientas. Ninguna herramienta de inventarios para el cálculo de la compra y la gestión de los inventarios funciona sin tener pronósticos adecuados y acaba para la planeación de la demanda. Y el otro tema que trabajaremos a lo largo de estos encuentros mediciones de desempeño. Hay elementos que debemos de cuidar. Y creo que estos son elementos que vamos a trabajar en este proyecto, o en este mini proyecto que vamos a hacer. Y esto es lo más importante. Usted va a tener que adecuar su red logística a su demanda de servicio o lo que le están pidiendo. No hay una regla. Las reglas cambian, decían por ahí. ¿Y quién las cambia? Nuestro cliente. Nuestro cliente. Nuestro cliente cambia estas reglas. Y usted va a tener que adecuar su red logística, su cadena de suministro, ante esas necesidades que le plantee. ¿Qué le plantee? ¿Que será el uso de terceros lo mejor? No sabemos. ¿Será la fabricación? No sé. Pero sí necesito diferenciar. Pensemos en alianzas. Hoy estamos en un mundo de comercio electrónico. Manejemos información y cumplámosle las exigencias a nuestros clientes. Eso es un gran reto para todos. Pero ahora es así. Vámonos.
al área de inventarios. El área de inventarios, tenemos que empezar en su definición. Tenemos que comenzar a entender qué son y por qué en la cadena de suministro nos dice tiene que ser el mínimo, tiene que ser cero, dice la teoría. Pero yo le digo que es una utopía. Pero yo más bien le digo que es el gran objetivo a buscar, que es tener la cantidad necesaria, adecuada y correcta, que haga posible el proceso eficiente y eficaz de la entrega y satisfacción del producto final y satisfacción al cliente, que nos facilite los procesos productivos y comercializadores, que no sea el talón de Aquiles de los procesos productivos, ni la discusión de los lunes en la tarde o los lunes en la mañana o viernes en la tarde, depende de la compañía, donde el modelo tradicional ponemos a discutir ventas con compradores o con logística o con producción donde no tenía nada para vender. Pero sabíamos la demanda, calculamos completamente bien las cantidades que se iban a vender y el cuándo y el qué. O es que también no gestionamos la demanda y vendemos lo que queramos cuando queremos y como hacemos y tenemos que ver cómo respondemos. Y eso provoca un encarecimiento de todos los procesos logísticos. ¿Qué significa eso? Entonces, significa ese flujo de información y coordinación entre los diferentes elementos de la organización. Y entonces podríamos definir qué cantidad de inventario, pues creo que muchos los hemos hablado, los inventarios son lo que tenemos. Entre sus principales formas, y por literatura se dice que son por suposición, se llama, según Hayes, lo podemos definir, están materias primas, productos en procesos, productos terminados. Y que depende del tipo de empresa son diferentes y tienen conceptos diferentes. Acá hay uno que se llama MRO, que no está incluido en esta lista, por ejemplo, pero es muy usado, ¿verdad? Uno que lo denominamos MRO. Que son elementos de mantenimiento, reparaciones y operación. Grasa para las cadenas de las bandas transportadoras, por ejemplo. Para mí es un suministro de mantenimiento. Para una empresa eso es producto final. Para una empresa que fabrica juegos de roles, es una materia prima. Entonces, los inventarios son diferentes, pero todos son lo mismo. Hay muchas formas de explicar qué es un inventario y por qué el inventario se debe analizar y pensar primero que todo. A nivel contable, los inventarios están dentro de la partida principal de la fórmula contable entre los activos. Y está entre los activos corrientes. Es decir, que su liquidez teóricamente es rápida. Pero hoy, ¿quién me puede asegurar, como hace muchos años se podía decir, tener en inventario es plata segura? Yo ya tengo el material, yo tengo la materia prima, yo ya tengo el producto final. Esto nada más es cuestión de venderlo y tenemos la plata de vuelta. ¿Quién le garantiza a usted que ese inventario que usted tiene ahí lo pueda vender? ¿No se le podría perder? Para no decir que se lo roban. ¿Ponérselo obsoleto?
se le venza, se le dañe. ¿Quién le garantiza que el inventario que usted compre, todo se va a vender? Y entonces volvemos otra vez a la pregunta. ¿Determinó bien la demanda? ¿Analizó bien qué? ¿Cuándo y cómo? ¿Y qué ocupaba? ¿Lo pudo determinar bien? ¿Lo hizo bien? Porque si no, posiblemente ese inventario lo perdamos. Y desgraciadamente, como lo podemos ver ahora en otras diapositivas y en otras presentaciones de otros compañeros y de otros elementos, eh, vamos a tener un montón de dinero, recursos financieros desperdiciados. Podemos buscar muchas diapositivas. ¿Qué es lo que hacen los inventarios dentro de la cadena de suministro y llámese dentro de nuestra organización? Muchas cosas. Pero entre las principales, y que estas son una de las diapositivas que más me gustan, que por ahí esto de collages que tenemos de por ahí, de aquí, de todo lado. La primera es una de las más importantes, pero es que nos abusamos. Nos da pereza analizar, nos da pereza pensar. Tenemos esa pereza de usar elementos cuantitativos para la toma de decisiones. Realizar varios y múltiples escenarios y análisis de sensibilidad en demandas. Reuniones efectivas con diferentes miembros de la fuerza de ventas, expertos del tema, donde podamos nosotros elaborar, si queremos llamarlo así, proyecciones muy adecuadas. ¿Que hay incertidumbre? Siempre va a haber incertidumbre porque inclusive la misma técnica o la demanda, el forecasting, nos dice que son técnicas estadísticas y cuantitativas que permiten disminuir el error de vaticinar, proyectar eventos futuros. Tomando en cuenta elementos pasados o información disponible. Nunca dice que es perfecto. Disminuye el error. Pero no, ¿qué tan bueno es usted? ¿Qué tan bueno es usted en este vaticinio? Y vea que he sido insistente. No hemos pasado inventarios porque si nosotros no vamos a tener conocer qué es los inventarios en la cadena de suministro y no entender sus proyecciones y su demanda, no vamos a entender y no nos va a servir de nada por ejemplo, la herramienta técnica que vamos a ver como cantidad óptima a ordenar. ¿Por qué? Porque ella se va a basar en la demanda proyectada. Entonces, si la demanda proyectada es inadecuada, el modelo matemático, que no falla desde el punto de vista matemática de álgebra, no tiene sentido. Y como vamos a ver, vamos a recorrer muchos elementos antes de usar el EOQ para poder comprender elementos como profesionales que somos todos, colegas que están escuchando, de analizar muy bien las cosas. Todo el inventario
entiéndase la cantidad de unidades de ese producto que tenemos en nuestras bodegas. ¿Todos cumplen la misma función? No. Entre los tipos de inventario, hay otros que se podrían citar acá. Que son principalmente la parte de producción, que no estamos incluyéndolos acá. El inventario de reposición o el inventario ciclo, lo llamarán uno, pues es el de consumo diario o constante dentro de la compañía. El inventario de seguridad es aquel para contrarrestar error, pero este error es traducido por incertidumbre en la demanda e incertidumbre en el tiempo de entrega. Es decir, la variabilidad que existe en el consumo diario del artículo, porque como lo vamos a ver en EOQ, nosotros dependemos de un número teórico que es la demanda diaria. Pero bien sabemos que los consumos de consumo diario o un valor de consumo diario típicamente son promedios. Entonces entramos a la teoría de la estadística o la ciencia de la estadística y sabemos que cuando usamos, le llaman ustedes variables estadísticas o indicadores estadísticos, un promedio tiene asociado una variabilidad o una desviación estándar. Entonces, para contrarrestar esa variabilidad se utilizan los stocks de seguridad, el famoso stock de seguridad, el famoso inventario de seguridad. Tenemos el inventario en tránsito, es aquel que anda pagando, transitando, en barcos, en compras a recibir. Hablamos de cuando tenemos producto que anda siendo transportado, anda siendo entregado en diferentes áreas y todo eso está en tránsito. A veces nos hacemos de un poquito de inventario de más por la temporada, que son estacionales, que lo tenemos claramente definido. No es en el ciclo normal, ni en el consumo normal. Hay algo específico que hace que tengamos un inventario adecuado, un poco anormal. O bien, cuando tenemos actividades promocionales, vamos a lanzar un nuevo producto, vamos a fortalecer, o nos invitaron a patrocinar un evento, o vamos a participar en una feria. Entonces, posiblemente podamos aumentar en una X cantidad de inventario para poder hacerle frente a estas actividades promocionales. Uno que se ha utilizado últimamente, pero nos ha agarrado también, decimos en Costa Rica, nos ha tomado muy traspié, nos ha agarrado de monos, dice, es el stock especulativo. Este es contra aquello que usted no sabe si podrá o no podrá ocurrir. Ante posibles aumentos de precio, movimientos de huelgas por sindicatos en puertos de arribo, por ejemplo, por informaciones que hemos determinado que, no sé, la afectación de lluvia en algún producto, o que cierren rutas de tránsito, la producción. Es especulativo, ¿verdad? Y otro que quería dejarles por acá es el stock obsoleto, por ejemplo. Es aquel stock que no queremos que llegue. Es aquel que no sirve. Por X múltiples razones. Daños, vencimientos, obsolescencia como tal. He tenido experiencias, por ejemplo, en compañías que tienen algunos procesos automatizados, pero no tienen un adecuado flujo de información entre ellos. Y se han dado cuenta y dice, es que ya no tenemos campo en nuestra bodega de repuestos. ¿Se acuerdan el inventario del MRO que habíamos hablado? Aquel inventario necesario para el mantenimiento, reparación y operaciones.
O dicen que tenemos mucho monto y que se está volviendo muy complicado el trabajo en inventarios en esa línea. Y uno, pues, está bien, pero teórica es muy técnico el manejo de los inventarios MRO, pero teóricamente no debiera ser tan complicado. No debiera ser tan complicado. Si usted tiene un adecuado plan de mantenimiento planificado, entonces usted rara vez va a tener, porque pues, están las probabilidades, ¿no? Rara vez vas a tener problemas de mantenimiento correctivo o de emergencia. Casi siempre vas a tener mantenimientos preventivos. Y si usted tiene planificado completamente sus mantenimientos preventivos, ¿no creen ustedes que podríamos tener planificados los inventarios que necesitamos? ¿No es esto la planificación de la demanda? Como si estuviéramos planificando la venta de camisas en una tienda. Es que ¿por qué queremos cambiarlo? Los conceptos son los mismos, la teoría es la misma. Y les decía, y cuando revisamos el inventario, se veían que se hacían todavía compras automáticas de materiales o repuestos, llamémosle en este caso, para máquinas obsoletas o que ya no existían en la compañía, que se habían descontinuado, se habían modificado, se habían cambiado, se han puesto una máquina nueva. Y tanto ingeniería como mantenimiento nunca reportaron esto a compras. Simplemente mandaron a comprar los suministros nuevos y nunca dijeron cuáles eran los suministros que tenían que deshabilitar para comprar más porque esos repuestos ya no se ocupaban. ¿Qué es eso? Falta información y comunicación. ¿Y de qué nos llenamos? De inventarios. ¿Podemos trabajar así? Jamás vamos a poder trabajar así. Jamás vamos a poder trabajar así. Y son elementos que requerimos trabajar de forma adecuada. ¿Verdad? Requerimos estar funcionando en ese engranaje que les dije, en ese engranaje casi perfecto entre los diferentes áreas de negocio de la compañía, diferentes departamentos donde esto nos permita ayudar. ¿Qué más podemos conversar de inventarios? Y esta va a ser un poco más rápido. El inventario ciclo es el inventario más importante que tenemos, porque es el inventario que prácticamente es el que vamos a trabajar nosotros porque en este proyecto. Es aquel inventario que requerimos de forma constante. ¿Verdad? Que requerimos nosotros de forma constante. Es el inventario que usamos en el día a día. Es el inventario que usamos en el consumo. Tanto para satisfacer la demanda como para la producción. Hay diferentes elementos que vamos a tener que tomar en cuenta en los inventarios de ciclo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Satisfacer la demanda aun cuando se encuentren presentes picos. Economías de escala. Hay que analizar la economía de escala. Comprar por cantidad no significa economía. No significa economía. ¿Podríamos aumentar nivel de servicio? Sí. Es decir, mayor capacidad de respuesta. Pero, ¿a qué costo? Habíamos hablado o mencionado rápidamente que hay diferentes inventarios de ciclo, ¿verdad? O aquel concepto de demanda,
¿verdad? Ese concepto de demanda diaria, donde tenemos que cuidarlo, o lo que vamos a hacer, ¿no? Una tienda dice por acá, para hacer el ejemplo de la tienda, 100 jeans diarios. Diarios. Y dice que va a comprar un lote de 1000. Bueno, ahora vamos a ver de dónde sacó la palabra de ese lote de 1000, ¿verdad? ¿Dónde sacamos ese valor? Más adelante. Vea que el inventario de ciclo es el inventario medio. Es decir, si yo cuando compro 1000 y el último día para poder reponer compro otros 1000, el inventario máximo que vamos a tener dentro de la organización son 1000 y el inventario mínimo que vamos a tener es 0. Por lo tanto, el inventario medio o el inventario ciclo son 500 jeans. Y si nosotros tenemos un concepto de 100 jeans diarios, pues el flujo de inventario es de 5 días. Y es decir, cada 5 días yo tengo que pedir los 1000, porque yo voy a tener 500 para que me lleguen los otros 1000. Y este concepto ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, en otro diagrama, donde lo podemos tener más claro. Pero véase aquí la importancia de aclarar el tiempo que tenemos nosotros de entrega. Para irnos involucrando ya en temas más propios del inventario, y lo vamos a ver en otras diapositivas más fijas, pero vamos a tener que buscar y vamos a tener dos costos muy importantes que vamos a tener que ir analizando. Los costos por retención y los costos de pedido. La literatura y las traducciones son diferentes. Acá podríamos llamarle el costo de retención, podríamos llamarle costo de mantenimiento, costo de mantener, que es el nombre de la traducción que más se da acá en Costa Rica, por ejemplo. Es el costo de mantener. Y es el costo que tiene esa unidad de yo tenerla almacenada. Luego el costo de pedido o se interpreta mejor el costo de pedir. Cada vez que pido, ¿cuánto me cuesta? Es que pedir no es una orden de compra nada más. Una PO dirían, ¿verdad? Hay diferentes costos que más adelante vamos a analizar. Tenemos que ir revisando también elementos de economías de escala. Si bien las economías de escala nos sirve para disminuir costos a largo plazo, nos aumenta los costos a corto plazo de mantener. Compré mucho, necesito espacio, tengo que erogar mucha plata de una salida inicial, mucho dinero en una salida inicial. Entonces las economías de escala no decimos que son malas, pero tienen que ser analizadas. Debemos de analizar cuál es nuestra proyección de demanda nuevamente. ¿Cuántos realmente necesitamos? ¿Cuál es el flujo de esa demanda? ¿Qué tan rápido es consumible? Vamos, yo puedo pedir, y hablemos con productos alimenticios. Pido muchos para ahorrarme transporte, transportación, el embarque, no tener que hacerlo consolidado, sino traerme yo propio el contenedor, etcétera. Pero al final del consumo de estos materiales, muchos comienzan a caer en obsolescencia o vencimientos.
Sí, me ahorré tal vez en el costo de la unidad y en el transporte, pero pagué en almacenaje y por último voy a terminar pagando por su obsolescencia. Vuelvo, no es malo, pero tenemos que analizarlo. Y el tema de donde vamos a llegar, por último, es el tamaño óptimo del lote. O entiéndase, el tamaño óptimo a ordenar. ¿Cuánta es la cantidad correcta y adecuada a ordenar? Aunque la fórmula es una fórmula muy sencilla, acá hay los elementos que he estado conversando y diciéndoles a lo largo de esta charla. Si usted no conoce su demanda, no vas a poder calcular el tamaño óptimo de cada pedido. Si usted no conoce cuánto cuesta ordenar, no va a funcionar la cantidad óptima de lote. La fórmula matemática no va a funcionar. Si usted no conoce el costo de mantener el inventario, y acá nada más hago la recalcar, que es el costo de mantener el inventario por unidad, ¿verdad? Por unidad de tiempo, típicamente un año. Entonces, acá no es entonces el evento de... esto lo podríamos traducir en la unidad, el monto unitario por unidad de tiempo. Entonces, si usted no conoce cuánto cuesta mantener esa pieza en inventario, tampoco va a funcionar el tamaño o la fórmula para calcular el tamaño de lote óptimo o lo que vamos a trabajar en el proyecto que conocemos como EOQ. Cantidad óptima a ordenar. Su fórmula y su realización, excesivamente sencilla y fácil. Si nosotros fuera tan fácil que siempre nos dan la demanda anual, nos dan en este caso el costo de ordenar, es decir, cuánto cuesta cada vez, esto sería S, cada vez que yo ordeno, cuánto me cuesta ordenar. Esto no tiene nada que ver con el costo de la unidad. Después en el otro video vamos a ver específicamente qué junta en cada una de las unidades. Esto es solo el hecho del departamento de compra, la emisión de una orden de compra, darle seguimiento a la orden de compra me cuesta $4,000. En este caso, este es el costo de la unidad, el costo de cada cada una de las, ¿cómo se llama? De cada una de las computadoras. Y nos dice, aquí tenemos el otro, que el costo de mantener, ¿verdad? El costo de mantener que habíamos visto que el costo de mantener, ¿verdad? Esto lo vamos a repasar ya más adelante. Era H, ¿verdad? Y nos dice que H es un 20% del costo de la unidad. Quiere decir que a mí me cuesta por unidad por año, me cuesta el 20% de la unidad.
¿verdad? Eh, este es un ejemplo muy rápido y inclusive hay que ejecutarlo después. Pero acá no le quiero dar importancia ni siquiera a esta parte. Ni siquiera le quiero dar importancia. A la importancia que quiero darle es, usted ya tiene estos datos. Ya los tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué requerimos esto? Bueno, porque va a ser importante que el tamaño del lote que vamos a tener, la cantidad específica del tamaño de unidades que yo voy a estar comprando, que yo voy a necesitar espacio para mantener, que voy a mandar a comprar, guarde interrelación con el número de veces que lo voy a comprar, que guarde relación con la unidad de transporte que voy a hacer, que guarde relación con el monto erogado por el costo de las unidades. Es decir, no es simplemente una emisión de una orden de compra. Es un análisis de ello. Posteriormente hay muchos elementos que pues combinar para traer varios. En el caso de nosotros trabajamos en un elemento, en un producto específico. Pero cuando tenemos varios, pues vamos a tener que hacer escenarios. Deberemos hacer escenarios por la cantidad de por descuentos por cantidad o compras a por mayor. Sí, vamos a tener que analizarlo. Q óptimo, que siempre lo vamos a reflejar como Q asterisco, va a responder al Q de demanda. Porque yo podría estar pidiendo pequeñas órdenes, pero mejor pido una gran cantidad y responde igual. La pregunta es, ¿qué será mejor? ¿Comprar en cantidades pequeñas o comprar en cantidades grandes? Para esto lo veremos más adelante y se analizará, pero sí quiero que quede claro la parte de economía a escala, ¿verdad? También va a depender mucho cómo reabastecemos y a quiénes, ¿verdad? Porque los inventarios en cada uno de estos puntos será diferente. Aquí es una forma, aquí es otra, acá otra. No es malo, vuelvo a repetir, no es una cuestión de ponerle una X o ponerle un check. Es una cuestión de pensar si nos conviene o no y en qué nivel. Los inventarios de seguridad tampoco son contemplados en los análisis de los inventarios de ciclo, ni es contemplado en el EOQ. ¿Por qué? Porque esta parte superior son los inventarios que consumimos a lo largo. La sumatoria de todo esto, por ejemplo, va a terminar siendo mi demanda anual planificada. El inventario de seguridad está acá abajo. Si yo pongo un 0 aquí de cantidad, aquí todavía yo tengo una cantidad
de inventario de seguridad, de un safety stock. Pero él va a responder a a la variabilidad del tiempo de entrega de mi proveedor y de la variabilidad que tenga mi demanda externa, mi demanda diaria, perdón. Es decir, va a estar sujeta a esa desviación estándar o variabilidad de los términos. Habíamos conversado que entre mayor sea el nivel de servicio que queramos dar a nuestro cliente, es decir, la disponibilidad de inventario, más alto termina siendo los inventarios de seguridad. Pues acá pues viene toda la especificación o la explicación de la demanda teórica, de la variabilidad, la parte estadística. Acá ya vea que aquí tocamos la parte de compras. ¿Verdad? Les dije que no nos vamos a poder alejar de estos elementos. Porque cuando yo hago revisión constante del inventario, que debemos de tener, en las presentaciones que les compartí, viene mucha de esta explicación. Vamos a tener que tener o adecuar nuestras políticas de compra. Porque una revisión constante hasta llegar a un punto de reorden, entonces un punto de reorden es el momento que pido, es el momento que yo voy consumiendo unidades y cuando llega un punto genero la orden de compra. Pero estoy constantemente revisando, sea lo manual o sea informáticamente hablando. En este elemento es donde cae el EOQ. Porque el EOQ responde ante un modelo de revisión continua que se llaman modelos Q de inventarios o revisión de inventarios o modelos para revisión de inventarios o gestión de inventarios, modelos Q, que la orden de compra se emite a partir de la cantidad que se tiene de inventario. Sin embargo, los modelos P, que son los modelos de revisión periódica, yo voy y cada 8 días, 15 días, 22 días reviso mi inventario y solicito. ¿Por qué? Porque cada 15 días pido, pero pido para reabastecer. Por lo tanto, la generación de la orden de compra parte por la periodicidad que yo reviso el inventario, no por la cantidad que el inventario tiene. Y yo adecuo mi orden de compra en los modelos de revisión periódica, modelos P, mi orden la pido cada T fijo, pero la cantidad a pedir varía. ¿Verdad? T es fijo, la cantidad a pedir varía. En cambio, los modelos P, el tiempo, cada cuanto pido cambia y lo que permanece fijo es Q, porque cada vez que pido, pido lo mismo. Esa es la diferencia entre estos dos modelos de compras o gestión de los inventarios. Unos pido en tiempos fijos
pero la cantidad varía. Y en otros pido cantidad fija, pero cada vez que pido varía porque va a depender de esa demanda. Y ante esas variaciones, mi inventario de seguridad cambia y va a aumentar también sobre las unidades o espacios o áreas o lugares que yo distribuyo. Creo que a este punto tenemos ya bastantemente o bien definido ya en este momento ¿qué son inventarios? ¿Cuáles son sus importancias? ¿Cómo él se relaciona entre los diferentes elementos? Permitiendo esto hacer ya todo un análisis para entrar directamente a calcular EOQ. Y de último, analizar los procesos de compra y los indicadores de control. Por lo tanto, dejaremos esta primera parte por acá para en el posterior clip o video iniciaremos con el cálculo de EOQ y los elementos muy propios ya nada más de análisis de inventarios. Muchas gracias.